tipo, incluso liquidar el soviet, pero después se da cuenta que Kornilov lo va a liquidar a él también. Entonces tiene que recurrir a los bolcheviques. Entonces, por ejemplo, le pide a Trotsky que hable, que haga una proclama pidiendo a los obreros de Petrogrado que resistan el golpe de Kornilov. Y Trotsky le dice que sí, más bien. Le pide condiciones de aflojamiento de sus condiciones de prisión, una cosa así, y empiezan a bajar la idea. Aparte, los obreros solos iban a ir a combatir a Kornilov, no hacía falta que se lo digan. Igual la guarnición de Kronstadt, una guarnición de marinos, la más bolchevique de todas, va a parlamentar con Trotsky a la cárcel y le dice, plantean el siguiente problema: ¿hay que liquidar a Kornilov o hay que liquidar a Kornilov y a Kerenski? ¿No? Y no está muy de acuerdo con que hay que liquidar a Kornilov solamente, es lo que dice Trotsky, pero le hacen caso. Esta vez se ve que con la jornada de julio habían entendido que el partido algo entendía, entonces le hicieron caso, ¿no? La cuestión es que la sublevación de Kornilov terminó siendo un bluff, porque Kornilov avanzó, sobre todo los ferroviarios fueron a agitar, a hablar con los cosacos de Kornilov, y los cosacos se volvieron, lo dejaron a Kornilov solo, que tuvo que huir. Y de hecho el término korniloviada pasó a significar estupidez. Es decir, los rusos en su lenguaje coloquial pasaron a llamarle korniloviada a cometer una boludez, hacer una estupidez, hacer una korniloviada. Quedó como ridículo, digamos, ¿no? Esto es lo que hace que el movimiento retome su evolución, ¿no? Bueno, son puestos ahí sí, son puestos en libertad los bolcheviques, el partido recupera la legalidad, y en septiembre, esto es a principios de agosto, en septiembre, elecciones del Soviet de Petrogrado, y Trotsky es nuevamente elegido presidente, ya los bolcheviques son mayoría, y acá es cuando se plantean el problema de la insurrección. Acá pasa a primer plano el problema de la insurrección. Sin embargo, hay un sector todavía que se resiste, son Kamenev, Zinoviev, que son dos viejos bolcheviques. Zinoviev fue un compañero muy cercano a Lenin en el exilio, y al principio, la primera reunión que se hace sobre el problema de la insurrección, no se llega a un acuerdo, y Lenin amenaza con apelar a las masas, apelar a las bases del partido contra el comité central. Y bueno, entonces los tipos sacaron la conclusión de que si Lenin apelaba a las masas, en 5 minutos las masas, que ya estaban de acuerdo, que había que hacer insurrección, y aparte Lenin estaba de acuerdo con ellas, no iba a durar mucho la negativa, digamos. La presión de las masas sobre el partido iba a ser como en julio, digamos, pero ahora con Lenin de su lado, digamos, ¿sí? Lenin y Trotsky eran los dos principales sostenedores de que había que pasar a poner orden del día de insurrección. Y en la segunda reunión, que se hace en la casa de la mujer de ese Martov, que les dije yo antes que había sido bolchevique, y que no, Martov nunca supo que en su casa se había hecho la reunión clandestina donde se decidió la preparación de la insurrección, solamente con el voto negativo de Kamenev y Zinoviev se plantea la decisión de tomar el poder. Y la toma del poder se realiza como es un golpe de Estado. Es decir, la insurrección, digamos, fue en febrero. Las masas se insurreccionan en febrero. Sobre esa base, en octubre, lo que se hace es preparar un minucioso plan de ocupación de los principales centros neurálgicos de Petrogrado, que son el correo, los teléfonos, los bancos. Tenía muy presente el ejemplo de la comuna, que no había destruido el banco, no había entrado al tesoro. Marx, una de las grandes críticas que hizo la comuna, no haber tomado el tesoro a la comuna de 71, claro. Tenía tan presente esto que Lenin dice, y eso no sé si es una anécdota real o no, pero se dice que Lenin prometió que si cumplían un día más que la comuna, iba a bailar desnudo, lo hacía bailar desnudo afuera. Y dicen que lo hizo cuando cumplieron un día más después de la comuna, que duró un mes y medio la comuna. Dicen que fue verdad. Bueno, y ¿cuándo se pone la fecha de la insurrección? La fecha de la insurrección es el
para el 25 al 26 de octubre, el 26 de octubre, que es el 7 de noviembre, o el 8, es la fecha que está convocado el segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia. La idea es tomar el poder en nombre del Soviet de Petrogrado y pasárselo al segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia y bueno, tome el poder. Justo pasé cuando estaba... Claro. Y entonces ese día es que se ocupan todos estos lugares decisivos y finalmente el último hecho final es la toma del Palacio de Invierno, que es donde se arresta el gobierno provisional. Ahí se arresta el gobierno provisional y con el arresto del gobierno provisional el jefe de la corazón Aurora, que es un teniente bolchevique, que era Antonio Ovseyenko, uno de los jefes de la organización militar de los bolcheviques, desde la Aurora, después de horas de que Trotsky lo llamaba y le decía ¿cuándo lo vas a agarrar a estos tipos? Adentro estaba el llamado batallón de mujeres y oficiales zaristas de los Junker, del cuerpo Junker, que supuestamente iban a dar hasta la última gota de sangre en defensa del gobierno provisional. Bueno, Antonov no quería tirar un cañonazo, y cuando tira el primer cañonazo, todos estos muchachos mantuvieron sus gotas de sangre dentro del cuerpo y se rindieron a la velocidad de la luz. Y firmaron un documento por el cual no se iban a levantar contra el poder soviético y ni siquiera lo metieron preso. Lo dejaron ir. Tipo Belgrano en el Ejército del Norte, cosa que a mí me parece lógica, es una cuestión, digamos, el ritmo del que después tuvo que adquirir la represión durante la revolución estuvo ligado al desarrollo de la Constitución. En principio no había motivos, ni era políticamente lógico fusilar a esos tipos, ni nada por el estilo. Digo porque normalmente se habla de la violencia y de la ferocidad de los bolcheviques, etc. Su primer acción fue esa. Y en la toma del poder habrán muerto 3 tipos en algún tiroteo ocasional. Pero nada más. Fíjense que algunos diarios al día siguiente todavía hablaban. Hubo un diario que sacó que el golpe de Estado bolchevique no se había producido, por ejemplo. Es decir, al día siguiente, y creo que Trotsky cuenta que en el tranvía escuchó a un tipo hablar con otro de que esos bolcheviques dicen que van a tomar el poder y no sé. O sea, ni siquiera hasta cierto punto ni siquiera se supo, por lo menos para las burgueses, ¿no? La mala noticia llegó unos días más tarde, ¿no? No llegó tan rápido la mala noticia, no había televisión, bueno, qué sé yo, no había. Entonces, bueno, se produce el Soviet de Petrogrado, se hace cargo del poder y cuando se abre el segundo congreso se pasa el poder al Congreso del Soviet de toda Rusia, que no tiene muchas ganas de tomar el poder porque está dirigido por la vieja dirección, menchevique y socialistas revolucionarios. Y entonces se produce una gran discusión sobre esa cuestión que finalmente, bueno, hasta que se elige el nuevo comité central del Congreso, no da origen al gobierno soviético, que va a asumir la forma del llamado Sovnarkom, Consejo de Comisarios del Pueblo, tomar el nombre de comisario de la tradición de la Revolución Francesa, ¿no? Y se forma el gobierno soviético. Fíjense ustedes, es un Estado en el que no tienen derechos políticos los que no trabajan. ¿Por qué? ¿Quiénes son diputados al Soviet? Representantes de los trabajadores en la fábrica, de los soldados en el frente y de los campesinos. Por eso hablamos de un Estado obrero. La unión de todos esos soviets es la que va a dar origen a la llamada Unión Soviética, cuya constitución de 1922 se estructura primero son todas repúblicas socialistas federadas, finalmente se transforman en la Unión Soviética, va a tener una constitución que hasta incluso va a admitir la secesión voluntaria de cualquiera de las naciones que la integran. De hecho, cuando los bolcheviques toman el poder, se secesionan Ucrania, Finlandia y Polonia. Ucrania va a ser recuperada después de la guerra civil, o durante la guerra civil, y Finlandia y Polonia van a seguir siendo naciones independientes. Bueno, y acá se inicia la revolución
proletaria, digamos. Ahora ya se llegó a esa segunda fase que Lenin había anunciado, digamos, en la estación Finlandia. Y los bolcheviques se van a encontrar con enormes dificultades. La primera de ellas es la guerra, su promesa de paz. Apenas asumen, ofrecen la paz democrática sin anexiones ni indemnizaciones. Rompen, hacen dar a publicidad y rompen los tratados secretos que el zarismo había firmado, por el cual se le prometía parte de Turquía y otras zonas en el reparto que iban a hacer con Francia e Inglaterra, en el caso de ser victoriosos. Los tratados les cuesta encontrarlos porque los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, toda la burocracia se niega a colaborar con ellos, toda la clase media, digamos. Entonces, bueno, tienen que, por ejemplo, el banco, para entrar a la caja fuerte la tienen que romper no sé, con un ariete, porque no lo quieren abrir los tipos. Y así ocurre con todo. La conspiración, digamos, contra el nuevo gobierno es tremenda. Y a eso se suma bueno, primero se llega a la paz con Alemania, la paz de Brest-Litov, que es la primera, provoca la primera crisis dentro del partido, la formación de dos alas, una ala de izquierda, que es la que dirige Bukharin. Bukharin es uno de los principales economistas del partido, muy joven, que plantea: tenemos que llegar a Berlín, seguir la guerra revolucionaria hasta llegar a Berlín. Y el planteo de Lenin, que es que hay que firmar la paz, porque nos van a aplastar, porque los soldados aparte piden la paz. Los soldados quieren volver a sus casas, se desmovilizan, se van solos del frente, abandonan el frente. Entonces, ¿cómo vamos a sostener la guerra? Y si se quedan en el frente, porque nos están esperando a nosotros. El gobierno soviético, es decir, se había ofrecido la paz sin anexiones ni indemnizaciones a todos los gobiernos del mundo, pero el único que quería, le interesaba, era Alemania. A los ingleses no, porque querían seguir, ¿se entiende? O a los franceses, ¿se entiende? Los alemanes les convenía porque era sacarse de encima un frente, el frente oriental, con Rusia, ¿se entiende? Entonces los alemanes ofrecen negociar la paz, y esas son las negociaciones de Brest-Litov, y eso provoca la primera crisis. Entre estas dos alas, que hay una tercera posición, que es la de Trotsky: ni paz ni guerra, no podemos seguir combatiendo, pero no desmovilizamos al ejército, desmovilizamos al ejército, pero no firmamos la paz. Y bueno, era medio extraña, ¿no? Era difícil de poner en práctica. Y finalmente Trotsky vota la posición de Lenin y se resuelve el problema, no sin que Bukharin acusara a Lenin y a Trotsky de traidores a la revolución, ¿no? Socialista mundial. Porque la idea de los bolcheviques cuando toman el poder es el triunfo de la revolución alemana. Era una locura la revolución alemana, es algo que decimos ahora, 80 años después, como justificación. Bueno, en noviembre de 1918, pocos meses después de la paz de Brest-Litov, se produce la revolución que hace caer al Kaiser, al emperador alemán. Alemania es una monarquía parlamentaria, dirigida por un emperador, Federico Guillermo II, que era que tenía el título de Kaiser, que como zar, Kaiser son títulos que vienen de deformaciones del término César, del César del Imperio Romano. Kaiser, zar, y de ahí. Y esa revolución le da el poder a la socialdemocracia. Esa es la famosa República de Weimar, que los alfonsinistas, los kirchneristas, etc., proponen como gran maravilla humana. Y en noviembre del 18, la socialdemocracia queda a cargo del poder en Alemania. La revolución proletaria de 1918 se cae el gobierno del Kaiser y toman el poder la socialdemocracia alemana. Ahora, ¿qué pasa? En Alemania, el proceso de ruptura de los partidos, tan decisivo como se dio en Rusia, se da mucho más tardíamente. Rosa, si bien había denunciado el oportunismo de la socialdemocracia, incluso, por ejemplo, había señalado a Kautsky como un futuro traidor antes que Lenin lo siguió respetando mucho más tiempo a Kautsky. Pero los espartaquistas se siguieron manteniendo como a la izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán. Y recién, después de la revolución de 1918, de noviembre, se forma el Partido Comunista, a un mes de la revolución de 1918.
Y en enero del 19 se produce la Revolución Soviética, que fracasa, a la que Rosa se opone. Rosa dice que es prematura, hay que aceptar el llamado a Asamblea Constituyente que hace la socialdemocracia y hay que estimularla para que haya una Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos. Y acá pasa algo que para mí es muy importante. La burguesía alemana, más consciente, o porque tuvo la posibilidad de hacerlo, o por lo que fuera, agarró a Lenin Trotsky alemán y le pegó un tiro en la cabeza. Agarró a Rosa Luxemburgo, a Liebknecht, le pegó un tiro en la cabeza y le tiró un canal de Berlín. Y eso no es cualquier cosa. Se sacó de encima a los dirigentes que tenían la autoridad política como para, digamos, liderar el proceso de maduración del Partido Comunista Alemán. Todas las direcciones posteriores del Partido Comunista Alemán fueron direcciones que estaban a leguas de distancia teórica, política, práctica de esa dirección de Rosa y entonces, no es casual que la Revolución Alemana no haya triunfado, y la Revolución Alemana no era cualquier cosa. Alemania era la nación más avanzada del mundo en ese momento. Todavía había superado a Inglaterra y todavía superaba a Estados Unidos desde el punto de vista industrial. Y si hubiese triunfado la Revolución Socialista hubiese avanzado mucho más. Porque imagínense que si uno, toda la masa de recursos que la burguesía dispone para su disfrute personal, etcétera, etcétera, la fortuna que circula en el mundo puesta al servicio de la producción social, yo creo que estaríamos ya saliendo del sistema solar, contrariamente a lo que se piensa, que el capitalismo es lo avanzado y lo otro no. Yo creo que es al revés. Incluso la prueba, a mi juicio, aunque sea no de la mejor manera, pero lo prueba el propio desarrollo soviético, que, digamos, ninguna nación experimentó bajo condiciones capitalistas el desarrollo que experimentó Rusia, aún con el estalinismo, bajo la planificación socialista, digamos. Bueno, entonces, volviendo a esto provoca la primera crisis. Y inmediatamente después de esto, de salir de esta crisis y de que se dijeron todas esas cosas, se produce, bueno, ya había empezado, ¿no? Pero acá se produce el envío de destacamentos militares a partir del fin de la guerra del 18, se produce el envío de destacamentos estadounidenses, alemanes, franceses, ingleses. Todas las naciones capitalistas mandan destacamentos a combatir la revolución, más los viejos oficiales zaristas, Yudenich, Kolchak, Denikin, Kornilov, que levantan la contrarrevolución y cercan a la República Soviética, formando los llamados ejércitos blancos. Y la República Soviética responde con la formación del Ejército Rojo, que es tal vez la más extraordinaria hazaña de León Trotsky, ¿no? La organización que va a ser, después de la firma de la paz de Brest-Litov, Trotsky renuncia al comisariado de Relaciones Exteriores y Lenin le plantea que asuma el comisariado de guerra. Trotsky durante la guerra había profundizado en el estudio del arte militar, durante la guerra de 14 había sido periodista para ganarse la vida, había escrito artículos sobre arte militar y sobre la guerra de 14 muy interesantes, conocía el tema y forma el Ejército Rojo. ¿Sí? Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. Viendo la contextura en que vos caracterizás a Trotsky como alguien que dejó un gran legado político, ¿no? Ideológico y teóricamente, ¿por qué razón? No sé, yo la verdad que no pienso así. Por ejemplo, hubo otras revoluciones después de la Revolución Rusa que ninguna estuvo inspirada en Trotsky, sino en el marxismo-leninismo. Pero Trotsky no existe. Trotsky era marxista-leninista. Y la revolución permanente, justamente, todas las revoluciones triunfantes en los países atrasados prueban la teoría de la revolución permanente. La cubana, la vietnamita, la china, prueban que no podés quedarte en la supuesta fase capitalista y es imposible, y las revoluciones, si podemos llamarle así, que intentó dirigir la burguesía terminaron capitulando y sometiéndose al imperialismo.
peronismo, tenés el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia haciendo primero la revolución del 52 y después haciendo el ajuste neoliberal, incluso con la misma persona, Paz Extensor, ¿sí? Entonces, prueba la revolución permanente. Ahora, el trotskismo no existe. El trotskismo lo inventó Stalin. Trotskismo es un término que desde la ruptura de Lincoln-Trotsky hasta 1917 se refirió, Lenin usaba el término trotskismo para referirse a sus divergencias organizativas con Trotsky. Es decir, para referirse al centralismo democrático, que Trotsky no aceptaba. Cuando Trotsky ingresa al partido, Trotsky acepta el centralismo democrático, va a ser el más grande defensor del centralismo democrático y en algunos casos más centralista que democrático. En algunos, por la inclusión, por ejemplo, la discusión sobre el papel de los sindicatos en el 20 y 21, él plantea la fusión de los sindicatos con el Estado, y Lenin le dice, no, los trabajadores se tienen que poder defender de nosotros. Bueno, no le dice eso así, pero lo escribe, ¿no? Pero ese es el concepto. Y la revolución permanente queda olvidada hasta que la reflota Stalin para dar la disputa sobre el problema del socialismo en un solo país. ¿Se entiende? Y Trotsky jamás se llamó, pues voy a agarrar los textos de Trotsky, nunca vas a encontrar que él hable de trotskismo, y a su corriente, salvo en algún caso entre comillas, es decir, en forma irónica, y a su corriente la llamaba de los bolcheviques leninistas Trotsky. Así llamaba a su corriente, jamás habló de trotskismo. Los que hablan de trotskismo son los sostenedores de la herencia, supuesta herencia de la Cuarta Internacional, que a mi juicio quedó interrumpida hace rato. Es decir, ninguna de las tendencias de la Cuarta que sobrevivieron a la que se llamaríamos la Cuarta Internacional, con Trotsky en vida, me parece a mí que implican la continuidad organizativa respecto a Trotsky. ¿Se entiende? Ni organizativa, ni teórica, ni política. Esa herencia se rompió con Trotsky. Y creo que se empezó a retomar con el Che, no con los trotskistas, que se llaman trotskistas. ¿Se entiende? Entonces, yo lo primero que diría es eso. El trotskismo no existe. Trotsky no era trotskista. Trotsky era marxista-leninista. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Esas revoluciones son marxistas-leninistas. Más allá de que para esas revoluciones, incluso desde el punto de vista de las ideas o de cómo planteaban las cosas, Trotsky estuviera equivocado. Porque ¿qué Trotsky conocieron? El Trotsky que inventó Stalin, el Trotsky que le borraban